Continuamos con este ciclo de entrevistas que hacemos en el programa, en nuestras redes, en nuestro sitio web. Gustavo, estamos en línea con Zoom, con Reconquista, estamos comunicados con una persona muy interesante. Vos sabés que es una situación muy interesante desde este punto de vista. Muchas personas, y un ejemplo en este sentido, muchas personas que ingresan a la policía porque la actividad es muy exigente, esto me lo puede también plantear Carlos, ¿no? Tienen una cuestión de que se olvidan un poco del estudio, pero porque la actividad diaria lo dificulta. Y tenemos en línea una persona que llegó a un nivel de exigencia muy alto en la preparación. Y hoy es un actor importante del sistema, así que me parece que es interesante. Sí, muy conocedor también del tema de seguridad, por el cargo que ha tenido en un grupo de élite de la Policía Provincial en su momento, y posteriormente como abogado ha tenido un desempeño muy importante en los últimos años como defensor público de la ciudad de Reconquista, la cuarta circunscripción judicial, ¿no es cierto? Y bueno, se ha presentado también en muchos concursos, tiene una vasta trayectoria, digamos, en los medios en la zona de Reconquista, porque está permanentemente en lo que se llama la trinchera, es decir, en el día a día de los juicios, de las defensas penales, y por lo tanto de gran conocimiento y muy interesante escucharlo. Si te parece, Gustavo, presentémoslo formalmente. Exactamente, vamos a dialogar con el doctor Orlando Toniolo, que ya nos está viendo y escuchando. Adherir a lo que estaba comentando recién Carlos, ¿no? Su experiencia tiempo atrás, años atrás, cuando perteneció al grupo de las TOE, que son las Tropas de Operaciones Especiales, ese grupo de élite tan conocido que tiene la policía de la provincia de Santa Fe, y ahora, bueno, como defensor público de la cuarta circunscripción judicial con sede en Reconquista. Realmente dos actividades, dos funciones, dos ámbitos de una importancia muy grande, y que siempre es bueno tenerlo en cuenta eso, ¿verdad? Doctor Toniolo, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Buenas noches, Gustavo, Maxi, Carlos, ¿cómo están? Gracias por la presentación. A disposición. Bueno, tantos temas que podemos consultarle, doctor, a través de este primer contacto que tenemos con usted a través del Zoom. Siempre hablamos, ¿no?, de distintas áreas que corresponden a las funciones del derecho, ¿no? Áreas del derecho civil, penal, laboral. ¿Qué influencia a su criterio tienen, por ejemplo, los medios de comunicación en la función judicial o laboral de cada uno de los abogados que ejercen su profesión? Qué lindo tema para arrancar, ¿no? Al tobillo, ahí, rápido. Al pecho. No, yo creo que es fundamental, por supuesto, la comunicación, la difusión que los medios de comunicación realizan de la actividad de la justicia. Es fundamental porque hace a lo que es la transparencia en los actos de gobierno, y precisamente con el nuevo sistema de enjuiciamiento acusatorio y adversarial, donde las audiencias son públicas, donde los periodistas están presentes, donde informan lo que va aconteciendo audiencia tras audiencia, causa tras causa. Entiendo yo que es, Gustavo, de suma importancia informar, sobre todo como bien lo hacen ustedes, que realizan periodismo forense, porque entienden, conocen y preguntan en consecuencia, y eso es importante para informar correctamente, más allá de la trascendencia o no que tenga alguna nota en particular, y por supuesto de la opinión pública, que tal vez no sea la de ustedes, sino de quienes escuchan el programa y opina, por supuesto, con todo su derecho como ciudadano, pero tal vez sin el conocimiento más concreto, más finito de cómo funciona la justicia. Entonces es vital precisamente este nexo, este enlace, simplemente para informar y enriquecer el funcionamiento de la misma.
De ahí la importancia y la influencia que usted está comentando y desarrollando con todo detalle, pero independientemente del caso que pueda llegar a representar este espacio o este programa en particular, en términos generales, ¿existe la necesaria y suficiente libertad de los medios de comunicación en su conjunto para informar todo lo que se quiere informar o lo que se necesita informar y que tiene que ver con la justicia? Sí, sí, entiendo que sí, o por lo menos lo que observo diariamente en mi labor, que como te decía, siempre hay periodistas presentes, le efectúan notas a fiscales, a jueces, a veces a los defensores. Yo entiendo que no existe, o observo, Gustavo, que no existe ninguna limitación al momento de informar e incluso de formar opinión, ¿no es cierto? Porque muchas veces el periodista, por supuesto, es un formador de opinión, un comunicador. No necesariamente se va a adoptar la opinión del comunicador, pero es importante la presentación que hace del hecho a los fines de formar opinión pública. Yo creo que sí, redondeando, yo creo que sí, que existe suma libertad y también información, porque como te comentaba, es pública la audiencia como para informar lo que está sucediendo. Aclaro que pública es en el sentido que puede concurrir cualquier ciudadano de la región a escuchar la audiencia, a escuchar todas las testimoniales, con excepción de los casos en donde el juez, por un motivo muy específico, que existe una víctima menor o algún caso muy delicado, pueda restringir esa libertad de participación en la audiencia, que son los menos, digamos, ¿no? Normalmente la gente participan los familiares, y creo que es muy importante porque, Orlando, yo veo que hay dos generaciones de jueces. Los jueces antes que solamente se los conocía por las sentencias, por las resoluciones judiciales escritas, y hoy a los jueces también se los conoce porque participan en los medios de comunicación, explicando también de alguna manera el proceso, qué es lo que la gente necesita. Conocer de los partícipes, de los periodistas también, que hagan un comentario atinado, objetivo, lo que ha pasado en la audiencia, ¿cierto? Indudablemente, doctor Toñolo, que la presencia de abogados, de especialistas en derecho, ha irrumpido en los medios de comunicación de una manera muy fuerte en los últimos años, en los últimos tiempos, como comentaristas, como panelistas, hasta como conductores, periodistas que son abogados y que conducen sus respectivos espacios, y eso quizás décadas atrás no era tan común. Correcto, no, la verdad que hiciste una buena descripción, Gustavo, es exactamente así, no hay nada que agregar a esa afirmación, coincido y comparto. En este programa siempre se han tratado y desarrollado temas que por allí refieren a procesos penales. ¿Qué importancia tiene la defensa pública en el proceso penal? Es fundamental, no solo la defensa pública, Gustavo, sino la defensa en general. Si no existiera la posibilidad de defensa, se vulneraría lo que es el derecho al debido proceso, ¿no es cierto?, al derecho a un juicio justo. Tenemos que entender, esto es para quienes son juristas y también quienes no lo son ciudadanos, que un proceso penal se compone de una acusación, de una defensa que se realiza a los fines de resistir esa acusación, de la prueba que se desarrolla para probar las distintas hipótesis, tanto del fiscal como de quien se defiende, de una argumentación o un alegato sobre esa prueba que se desarrolló, y después, como bien mencionaba Carlos, a los jueces que van a resolver, van a decidir qué postura es la que entienden la correcta, la adecuada, la ajustada, y después se va a ejecutar esa pena. Bueno, este proceso, que lo estoy resumiendo, por supuesto, en apretada síntesis, no se podría llevar a cabo sin la presencia de la defensa en general y la defensa pública en particular, para cuando el ciudadano no tiene dinero suficiente para abonar un defensor particular. Exactamente.
Y para aclarar un poco, porque muchas veces se le hace como una propaganda que es un estorbo en el proceso del defensor, sin defensa pública o privada, no es juicio. Es decir, eso es lo que también tiene que entender la sociedad, que es fundamental no solamente la presencia del defensor, la preparación del defensor, y a veces el imputado dice, no, yo soy inocente, y para eso está el defensor técnico, ¿no es cierto?, público-privado. En el caso de Orlando tiene mucha experiencia, porque la defensa pública tiene un trabajo muy grande, por decirlo de alguna manera, tiene una asiduidad de continuación en las audiencias que hace de que la defensa pueda presentar pruebas, por ejemplo, pueda conducir la defensa del imputado comunicándole al juez cuál es la posición, en todo caso, su opinión. Preguntémosle la siguiente pregunta, hagámosle la siguiente consulta al invitado. Sí, no, lo estaba escuchando atentamente a Carlos, que en su desarrollo por allí manifestaba o expresaba la palabra de la inocencia, ¿no? Muchas veces uno se puede preguntar la razón o el porqué de la existencia del principio de inocencia en la Constitución Nacional y también en la Ley Procesal Penal. Eso es para dejárselo como consulta y al mismo tiempo me acuerdo en este momento que días pasados, hablando aquí en el programa con Maxi, haciendo referencia, bueno, a un caso que ahora no viene a la cuestión, nos preguntábamos o nos interrogábamos entre nosotros si acaso en algunas cuestiones de la actualidad parecería que todo el mundo es culpable hasta tanto no se pruebe su inocencia, o sea, como que se hubiera invertido la cosa. Sí, coincido con lo señalado, Gustavo. En primer lugar, porque como bien lo expresaste, el principio de inocencia o la ficción de inocencia o estado de inocencia que tiene raigambre constitucional, convencional, con los tratados incorporados a la Constitución Nacional Argentina, como así también en el Código Procesal Penal que mencionabas, es un punto de partida. Lo que debemos entender es que es un punto de partida. Se parte del estado de inocencia. Es allí cuando el Estado propiamente, como órgano, por supuesto, como institución, tiene que probar, más allá de toda duda razonable, que esa persona es responsable, que es culpable, que es responsable, que entendía lo que hacía, que hizo lo que dicen que hacía. Es difícil explicar esto cuando se trata de un caso de flagrancia, Gustavo, porque en los casos de flagrancia uno puede decir, pero inocente si está filmado, se le ve la cara. Claro. O explicáselo al testigo o a la víctima que fue inocente, no es inocente, fue él. Esa persona lo sabe, pero el sistema todavía no. Entonces, este es un punto de partida para todos y todas, por supuesto, las ciudadanas. De allí comienza a construirse el proceso y la labor, tanto de fiscales, defensores y jueces. Y con respecto a lo último que mencionabas, cierto es que determinados delitos en la actualidad se complejiza más su defensa penal. Por ejemplo, los delitos tan terribles como son de abuso sexual. Doctor, ¿por qué? Porque son... Sí. Sí. No, son delitos que ocurren en la intimidad y solamente no existen testigos, la mayoría de las veces se denuncian muchos años después, y son delitos más difíciles de elaborar una defensa o de defenderse el propio imputado. Sí, perdona. Doctor, no, por favor, discúlpeme la interrupción, pero me prendo un poco lo que decían los compañeros acá, porque Gustavo dijo que en alguna entrevista habíamos hablado de este tema, y un poco hizo también referencia el doctor Rena. Estamos en tránsito de la reforma de la Constitución, y le pregunto a la personalidad, digamos, al que trabaja en el mundo del derecho, digamos, más que nada al funcionario público, ¿cuál es su visión con respecto a la discusión que se da en relación a las garantías, ¿no? Porque por ahí vemos que hay posturas que dicen de alguna manera que en la Constitución habría que sacar el concepto de garantista, o vemos políticos muy encumbrados que hablan en ese sentido.
¿cuál es su visión como a partir de haber estudiado, ¿no? Esta profesión y bueno, hoy lo encuentra en ese lugar de funcionario, pero no por eso no creo que no puede dejar de opinar al respecto, ¿no? No, por supuesto, desde ya aprovecho la pregunta y deseo aclarar que las opiniones son de Orlando Toniolo, no de la defensa pública. En los estándares de la defensa pública se nos permite a los defensores participar en medios periodísticos, opinar sobre la administración de justicia, como estamos haciendo, Claro. siempre aclarando que lo hace Es una opinión a título personal, sí, por supuesto. Alguna vez hablando con la doctora Jacqueline Balayone me dice, cuando hables con los defensores, aclará que lo hacen a título personal. Bueno, así que le agradezco que la aclaración, lo tendría que haber aclarado yo a lo mejor ante la pregunta. Volviendo a las garantías, no, está bien, por favor, volviendo a las garantías. Ahora te pregunto, estamos hablando en general, pero esos políticos que consideran que deben retirarse las garantías, después cuando eventualmente terminen presos son los primeros que van a solicitar que se reimplanten las garantías. Conocido es, pero no solo en Argentina, sino en el mundo entero, los procesos penales que se llevan adelante en persecución de gente que desempeña la actividad política, de personas que desempeñan la actividad política. De allí también, producto de esas garantías, existen los fueros parlamentarios. Tuvimos un conocido caso en la provincia de Santa Fe y demás. La provincia de Santa Fe establece un proceso, como también en Nación, más allá de las pequeñas diferencias, para que a un miembro del Poder Legislativo se lo pueda perseguir penalmente, se lo puede imputar, se lo pueda inclusive aplicar, se le puede aplicar alguna medida de coerción o alguna medida cautelar. Entonces, yo quiero separar, en mi opinión, lo que es el discurso mediático, sobre todo en campaña. Uno respeta las distintas posiciones, por supuesto, pero otra cosa es la realidad de fondo. La Constitución Nacional no fue un capricho de los constituyentes de 1853, y lo que está plasmado en la Constitución nuestra, que como conocemos es a imagen del libro Puntos y Base de Partida para la Organización Nacional, escrito por Juan Bautista Alberdi, y por la Constitución de Estados Unidos, que en realidad era la de Filadelfia, 1787, estos derechos fueron ganados al Estado. Y sería larga, por supuesto, la reconstrucción histórica de cómo se ganaron. Entonces, ¿a qué voy con esto? No me quiero ir por la tangente. Son necesarias las garantías para todos los ciudadanos, incluidos quienes ejercen la actividad política, porque si no, no sería una república, no sería una democracia. Estaríamos sujetos al antojo del quien persigue penalmente solamente. No existirían los controles necesarios para balancear los poderes. Entonces entiendo que no debería ni siquiera tema de garantías. Las garantías trascienden a la mera enunciación de derechos. Después que relativicen ciertos aspectos procesales, que también sucedió en muchos lugares del mundo, en la década del 70 u 80 en Italia, cuando se perseguían las brigadas rojas. En la actualidad, mucha legislación relacionada con el terrorismo o con la persecución del narcotráfico disminuyen la coraza o la protección de ciertas garantías o de ciertos derechos, que, insisto, habría que considerar cada caso concreto. Por ejemplo, la posibilidad del agente encubierto, del anonimato, lo que disminuye la posibilidad de defenderte de un agente encubierto, de un testigo. Que no, para poder entenderle, doctor, para que doña Rosa le entienda del otro lado. O sea, usted no está a favor de que se estirpe de la Constitución provincial las garantías o los conceptos garantistas, para que quede claro, para que doña Rosa entienda del otro lado. Usted no está de acuerdo, por lo que deduzco. Las garantías, está bien, sí, las garantías precisamente se llaman garantías constitucionales porque están en la Constitución. Y además están en las convenciones que introdujo la Constitución, de la cual no nos podemos desvincular. Después quiero realizarte una salvedad, Maxi. Conceptos garantistas. Todos los jueces son jueces de garantías, claro, en última instancia, porque preservan las garantías frente al Estado, que en este caso
es el fiscal, quien representa al Estado, quien impulsa, quien produce una avanzada sobre esa persona. Entonces, no quiero que se confunda garantías con conceptos de garantistas. Yo entiendo que mediáticamente se engloba lo que es jueces garantistas, aquellos jueces que exigen, insisto, hay que valorar el caso concreto, pero que exigen determinados elementos a los fines de que proceda o una condena o una medida cautelar de mayor impacto, según su propia valoración. Bueno, Pero insisto, pero no hace falta. Sí. digamos, en este año, a donde en la provincia de Santa Fe va a haber una convención constituyente reformadora, esa convención constituyente reformadora no puede eliminar las garantías o no debería eliminarlas. No puede eliminarlas. No puede. No puede. Porque estamos en un Estado federal, más allá de que más allá de la voluntad de cada convencional. No se puede por algo. Más allá. Claro, no puede, pero te explico por qué, Gustavo. Porque, insisto, las convenciones que reflejan, estamos hablando de garantías en general. Después me decís una en particular, me enunciás una en particular y colocamos el foco en ella. Pero las garantías constitucionales, el juicio previo, el debido proceso, la posibilidad de contraexaminar testigos, etcétera, 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 están previstas, contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto San José, Costa Rica, que forma parte de la Constitución Federal, la Constitución Argentina. Y después cada provincia tiene su constitución. Entonces, si, como bien dijiste vos, los convencionales constituyentes deciden, no existe más el principio de inocencia. Se invierte, te estoy presentando un ejemplo extremo para graficar o para ilustrar el concepto. Ahora es al revés. Todos son culpables hasta que se demuestre que son inocentes. Votan, convención constituyente, la nueva constitución de la provincia de Santa Fe dice lo que te estoy diciendo. Después la Corte Suprema de Justicia de la provincia o de la nación, porque me gusta la definición que realizó un constitucionalista que se llamó Néstor Sagüez, que falleció el año pasado lamentablemente. Él sostenía que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una convención constituyente permanente, en estado constante, porque son el último contralor de la Constitución o de las constituciones de los estados que conforman la República Argentina. Entonces, la última instancia. Bien, avancemos con más preguntas. Sí. Avancemos con más preguntas. Carlito, una pregunta, otra pregunta. Sí, un poco la Corte Suprema, para que quede, interpreta permanentemente a través de cada uno de los casos las convenciones internacionales. Claro. Ya ha determinado que por el principio de supremacía de la Constitución Nacional sobre las provinciales, aunque eliminen un concepto, un principio o una garantía constitucional, en la provincia de Santa Fe o en cualquier otra provincia, seguirá subsistente esa garantía constitucional o ese principio en la Constitución Nacional, o sea que es aplicable igualmente a todo el territorio de la nación. Pero se nos va el tiempo, Orlando, y quería ver qué opinión tenés vos, nos interesaría mucho, estuvimos charlándolo, sobre la legítima defensa del policía que está actuando en funciones. En la actividad diaria de la policía, ¿no es cierto?, especialmente policías que tienen la función de ir armados, en función de vigilancia, de acción, digamos, concreta de represión del delito. ¿Cuál sería la legítima defensa en estos casos donde el policía tiene que asumir una situación riesgosa respecto de su vida, de su integridad física, y por otro lado cumplir con el deber como policía de actuar en ese caso concreto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Si es sobre los mismos lineamientos que la legítima defensa común, o si hay algún elemento, algún contenido especial que podría significar una interpretación distinta. Gracias. Es una pregunta, como conocés, Carlos, sumamente compleja, de hecho, porque yo fui policía, estuve en funciones de calle
O sea, realmente lo viví. No es que puedo opinar, más allá de que no deje de ser una humilde opinión, no haberlo vivido. Entiendo que sin ponernos muy técnicos en cuanto a los requisitos de la legítima defensa, que es la agresión ilegítima, la proporcionalidad en el medio empleado para defenderse o para contrarrestar o repeler esa agresión, la ausencia de provocación suficiente, es decir, no haber generado el pleito o la situación. Entiendo que en términos generales, Carlos, Gustavo, Maxi, se aplica el concepto del código al policía, aunque esté todos los días con la posibilidad de ejercer una legítima defensa. Yo comparto la jurisprudencia que entiende que cuando se utiliza la fuerza letal, la medida de última ratio, es en un caso de legítima defensa, propia o de terceros, nunca en cumplimiento de un mandato, cargo o deber, porque estoy hablando de la utilización de la fuerza extrema, del arma de fuego, que no nos olvidemos que es personal entrenado el que lo utiliza, y siempre tiene que ser la medida de última ratio. Por eso yo entiendo que debe analizarse caso por caso, y por más protocolos a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel inclusive internacional, existe un manual de Naciones Unidas que data del año 1979 para aquellos que hacen cumplir la ley. Más allá del protocolo, es el caso concreto el que debes analizar. Si realmente se presentan los requisitos, corrió el riesgo la vida del policía, corrió riesgo la vida de terceros, o en estado potencial, por supuesto, se aplica la legítima defensa. No entiendo que no es ni más difícil ni más fácil. Cierto es que el policía, por supuesto, al ser una persona entrenada, una persona tiene el umbral para la respuesta, para la reacción, va a ser colocado bajo la lupa. No es lo mismo el carnicero que se equivoca al momento de utilizar el arma de fuego que un profesional de la seguridad. No obstante, en el fondo, el concepto es el mismo. Lo único que es una responsabilidad mayor en el personal policial. Pero por eso, Claro. no estoy ni mucho menos con los que comparten o hablan del gatillo fácil, ni tampoco que el policía se deje matar ante una situación Claro. extrema. Por eso, les presenta el caso concreto y lo evaluamos. Cuando habla de la proporcionalidad del medio empleado, puede ser la pistola. En el caso de una mujer policía, ¿qué posibilidad de defensa tiene? Yo te pregunto, Gustavo, Maxi o Carlos, si aparece un hombre corpulento y ataca a una mujer policía y utiliza la pistola para defenderse. No es desproporcional, es un arma y el otro pero la puede matar a golpes de puño. Entonces, por eso digo que es muy... o defenderte un arma blanca. Cuando se habla de proporcionalidad, no quiere decir que tiene que ser si es cuchillo, cuchillo, si es arma, arma, o solamente la policía va a poder utilizar el arma en el marco de la no punibilidad del artículo 34 cuando se le ataque con otra arma. En la corta distancia, el cuchillo es más letal que el arma, eso lo estudió el FBI hace décadas. En 7 metros, por colocar un ejemplo, Ahí me volví al ejemplo del carnicero, porque usted me está dando preguntas de exámenes muy finitas, porque me dice, bueno, el policía bien entrenado, como le pasó a usted en su momento cuando pertenecía a la tropa de operaciones especiales, un arma blanca, ¿no? Llamada así, el cuchillo es algo que se utiliza. Ahora, el carnicero tiene conocimiento de cuchillo. O sea que es muy interesante el ejemplo que dio, porque abre una serie de aristas. Que creo que es clave. Sí. Creo que es No, clave el caso es de Chano, por permitime- ejemplo, Maxi, ¿recuerdan? Sí, sí. Permitime, Orlando. Chano yo había creo que vos- atacado a la policía con un cuchillo, ¿recuerdan? No sé si estoy equivocado. Sí, claro. Exactamente. Y Entonces, le ese disparó policía igualmente, realmente sí. se defendió. No es que se excedió. Porque con el cuchillo en corta distancia es más probable, está estudiado estadísticamente, que erre el disparo del policía que acierte la puñalada el atacante. Ujú. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de función policial, y en esto podemos hacer un programa únicamente de eso, tenemos que contemplar lo que se conoce como el uso escalonado de la fuerza. Es decir, la policía tiene una serie de recursos, desde una voz verbal,
la utilización de una tonfa, la Bien. utilización de las famosas pistolas Taser en el caso de que las posean, y la utilización de la fuerza de los músculos o del arma. Después tiene que resolver, y acá es lo complicado que entiendo a donde apuntan, tiene que resolver en segundos Sí, sí, claro. si interviene o no, porque muchas veces intervenir es más riesgoso que no intervenir, y qué Claro. medios utiliza. ¿Me siguen? Sí, sí, absolutamente. ¿Qué medio utiliza? Todo eso lo tiene que evaluar en segundos. En instantes. Por Sí, sí. eso también, como Es te tan digo, importante es el una- entrenamiento de la policía en ese sentido, ¿no? No, y También por otro eso... lado, creo que dijiste una frase Pero- muy importante, Orlando, que es riesgo potencial. El riesgo potencial es el que hay que evaluar en ese momento. Entonces, ¿qué utilización hace el policía en ese instante que tiene que actuar? Es algo que tiene que interpretarse correctamente. Y cada circunstancia es única, ¿no? Claro. Sí, claro. Por Y queda el supuesto, juez, por y supuesto, siempre- como última Perdón, palabra en y todo siempre, claro, y siempre desde tratar de reconstruir la visión que tuvo el policía en ese momento, porque sentado en el tribunal, en el estrado, Sí, claro. los operadores, es más fácil. Esto no lo digo para defender a todos los policías, porque hay casos y casos, pero en el momento, como bien dijo Carlos, y te termino la idea, te decía, así como tiene más responsabilidad también el policía porque es una persona entrenada, también hay que evaluar la situación a favor de él en el caso de la duda, ¿no es cierto? Porque en el caso concreto, y más allá de que se reconstruya lo que sucedió con prueba, con evidencia, con testimonios, es una situación que depende del entrenamiento, como bien decías vos, Maxi, y no depende de una normativa. En lo que es la apreciación subjetiva, el margen discrecional de reacción, de decisión que tiene el personal policial en calle, va más allá de cualquier protocolo, de cualquier norma penal, de cualquier decisión jurisdiccional. Entonces tiene que ver con el entrenamiento específico de esa persona para lo que son situaciones urbanas. Última pregunta, Gustavo, brevemente, doctor, si es posible, para poder que ingrese todo en la entrevista. ¿Tenés alguna consulta? No me quedaba ninguna cuestión pendiente. Es prácticamente una clase didáctica de derecho acelerado, si se quiere, ¿no? Sobre esta temática en particular. El doctor ha sido muy explícito, muy claro, muy preciso. Simplemente preguntarle, doctor, en términos quizás hasta muy generales, ¿cuál es su visión de la justicia en la provincia de Santa Fe o su valoración? No, la valoración que yo realizo, Gustavo, es positiva. Ya estamos en 10 años de la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento acusatorio y adversarial, como decíamos. Existe transparencia. Por supuesto que hay cuestiones de política de persecución criminal que dependen de la Fiscalía. Hay otras cuestiones que se integran con el Ministerio de Seguridad, porque la seguridad en su conjunto tiene que ver o se relaciona con la prevención, con la reacción, con la investigación, con la persecución penal, la prisionización. Pero la valoración que yo realizo como operador es positiva. Yo conozco los fiscales, conozco los jueces, los veo, y realmente somos personas dedicadas y que tratamos de construir una justicia mejor, siempre más transparente. Ahora, que no sea suficiente sucede en todos los lugares del mundo. Es decir, la justicia, ni la policía ni la justicia alcanza a resolver toda la conflictividad social de una sociedad en determinados momentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, Bien, que vemos en las películas, el juicio por jurados, cómo hablan los abogados, los fiscales, y me corregirá Carlos, el 1 o el 2% que termina en juicio. Todo lo demás, como lo observamos también en algunas películas, lo acuerdan las partes. Y no por eso se dice que el sistema norteamericano es sucio, es corrupto, bien, ni mucho menos. Es porque... Sí, estás abriendo la puerta para charlar del juicio abreviado, que te prometo que te vamos a invitar de vuelta. Una última pregunta, Carlos, cortita. Justamente le estaba La pregunta, pensando, sí. Que tenés un concepto, digamos, en favor del juicio abreviado.
porque por ahí se cuestiona que el juicio abreviado... Del acuerdo en el derecho penal, la vieja discusión. Entonces, ¿qué opinión tenés del juicio abreviado? Si quería hacerla corta, bueno, en una conclusión. No, es lo que mencionaste vos, Carlos. No, yo estoy sumamente a favor, porque por supuesto todos tenemos derecho a un juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, etcétera. Pero o sea, sistemáticamente, a modo sistema, es imposible que por el robo de una garrafa o por el hurto de unas zapatillas y de allí a la infinidad de casos más complejos o más simples, todos finalicen mediante el juicio. Es imposible. Entonces, al juicio debe arribar, en mi opinión, solamente casos complejos, sumamente graves y que no fueron posibles de arreglar a través de una salida alternativa. Y cuando hablo de salida alternativa, no solamente estoy hablando de juicio abreviado, estoy hablando de una probation, de una conciliación, de lo que se conoce como un criterio de oportunidad. Por ejemplo, el que se llevó una garrafa, lo voy a perseguir penalmente, fue el único delito que tengo como fiscal, como Estado, me explico, y solamente que arriba a juicio aquello que no se pudo acordar o lo sumamente grave, a los fines de sentar precedentes, de sentar un ejemplo. Por ejemplo, crimen organizado, bien, la banda de los monos. Claro. Estamos hablando del Rosario. En esos casos ahí donde el Estado tiene que poner todo bien, el arsenal. Ahora, y lo decía Adam Smith en el libro La riqueza de las naciones en el siglo XIX, bien, los recursos son escasos y de uso alternativo. Vivimos en una sociedad sin nada por la escasez de recursos. ¿Cuántos fiscales necesito para ir a juicio en todas las causas? Miles. Miles. Entonces, Sí. desde el utilitarismo, Sí. Carlos, bien. opino que debe continuar el juicio abreviado. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Claro. Estamos con invitados en espera también para poder dialogar. Le agradezco mucho el tiempo y le agradezco Muchas gracias, haberse doctor, conectado. muy amable. Muy, muy completo y muy claro. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nos estamos viendo.